Bienvenidos a Visión de Mercados. Esta es la segunda vídeo que grabamos para comentar cómo está yendo este 2023. Bueno, hay muchísimas incertidumbres. Está por un lado el tema financiero con sus crisis, por otro lado el tema de la inflación. Geopolíticamente tenemos Taiwán, Ucrania y otros problemas. Y también estamos teniendo una situación que está ahogando o prácticamente cercando a Europa en una crisis posible financiera de tamaño bastante más grande de la que está actualmente. Para esto hemos invitado, como siempre, a Luis García Langa. Bienvenido, Luis, para comentar estos temas. Bueno, yo empezaría por un tema, el tema más importante que creo que es el financiero. Es decir, ¿estamos en un 2008 de vuelta o no? Ni mucho menos. Creo que hay que poner en perspectiva esta crisis financiera que parece que se está empezando a calmar, pero que no acaba de desaparecer del horizonte de las mesas de análisis de los inversores. Creo que hay que distinguir mucho entre lo que es el sistema financiero hoy en día y el sistema financiero en 2008. En 2008 los bancos tenían, hablando mal, porquería en sus balances. Tenían hipotecas de casas por valores muy superiores al de las casas, de gente que no pagaba. Y no solo eso, habían hecho paquetes con vía derivados, una ingeniería financiera brutal para incrementar esas ganancias sobre hipotecas los años previos, pero que se vieron que cuando la gente dejó de pagar esas hipotecas, por ciclo económico, por incremento de precio de la vivienda, por incremento de tipos de interés, por lo que fuere, pues esos impagos de hipoteca lo que hicieron es no solo el banco, sobre todo en Estados Unidos, el Lehman Brothers de turno, no solo se quedó con una vivienda y sin un propietario a qué pagar, sino que tenía unos derivados de esas viviendas que lo que le generaron fueron unas pérdidas que ni ellos podían cuantificar. A día de hoy eso ni se le acerca. A día de hoy los balances de los bancos son bastante sólidos. Puede haber problemas puntuales. Ahora yo creo que vale la pena distinguir entre lo que pasó en Silicon Valley Bank, lo que podría pasar en First Republic, en otros bancos pequeños americanos, con lo que cómo está la banca real y cómo está la banca europea. Silicon Valley Bank, ¿por qué quebró? Silicon Valley Bank venía de muchos años de sus empresas. Silicon Valley, todos conocemos lo que hay ahí, grandes tecnológicas. Empresas que habían tenido una financiación gratis, con tipos de interés a cero durante 6 años, se financiaban gratis para proyectos. Además, la COVID les fue bien a muchas empresas tecnológicas. Pues todos sabemos que teníamos un ordenador en casa y tuvimos que tener 3, porque la pareja teletrabajaba, los hijos teleestudiaban, además teníamos que comprar consolas porque no podíamos salir a jugar fuera. Por lo tanto, pues hubo un incremento de demanda tecnológica brutal. Esto hizo que estas empresas de Silicon Valley tuvieran una caja tremenda, entre financiación gratis y incremento de ventas, una caja tremenda. Lo ingresaban en su banco, en Silicon Valley Bank. ¿Qué hacía Silicon Valley Bank? Como cualquier otro banco, no lo guarda en una caja fuerte, es su negocio. Si yo voy a un banco y le doy 100.000 euros en un depósito, el banco va a prestar 90.000 a otra persona. Si yo voy a buscar mis 100.000 euros, no los va a tener. Y eso pasó en general en Silicon Valley Bank. Todos esos clientes, grandes tecnológicas, que se les endureció el crédito, pasamos de 6 años de tipos negativos a una subida de tipos de intereses brutales, las ventas ya no les iban tan bien como en la COVID y el año siguiente, y fueron al banco a rescatar su dinero. ¿Qué pasó? Que el banco ese dinero lo tenía invertido en unos bonos a los que por subida de tipos de interés cayeron mucho de precio. Esto ya lo hemos comentado en algún vídeo. La renta fija funciona así: subes tipos de interés, bajas el precio para adecuar el bono que tú tienes en cartera al nuevo tipo de interés, es decir, bajas precio, por lo tanto incrementas la rentabilidad del que compra. Entonces Silicon Valley Bank tuvo que vender muchos de estos bonos. Por normativa contable en Estados Unidos, los bancos pequeños no tienen que contabilizar los bonos que tienen a precio de mercado, y lo contabilizaron cuando vendieron. Por lo tanto, ahí afloraron unas pérdidas que no habían aflorado antes, que provocó más miedo entre los depositantes, que dijeron: ostras, si Silicon Valley Bank tiene problemas a la hora de
pues darme el dinero porque aflora pérdidas, voy a ir corriendo a buscar mi dinero antes de que tenga más pérdidas. Y esto provocó la liquidación del banco. ¿Esta situación cómo afectaría a Europa? O sea, los bancos europeos, ¿cómo están en esa situación? Todos sabemos que también hubo un banco europeo en problemas, que es Credit Suisse. Correcto, por eso te pregunto. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. ¿Por qué se liquidó Credit Suisse? ¿Por qué se vendió, obligaron a UBS a comprar Credit Suisse? Credit Suisse no tenía un balance bonos exagerados, no tenía rescates de empresas que tenían mucho dinero, sí que tenía rescates de clientes, pero porque Credit Suisse era un banco problemático, era un banco que había hecho mal las cosas. Era un banco que desde 2021 aproximadamente, luego lo veremos, pues había hecho que pues con ciertas decisiones pues que su balance fuera empeorando realmente. No fue casualidad de rescates como pasó en Silicon Valley Bank. El caso Archegos, caso de, bueno, varios problemas que pues crearon que un banco centenario, que hoy en día pocas empresas centenarias quedan y seguramente será algo muy complicado en el futuro, pues que un banco centenario cayera por malas decisiones de la cúpula directiva. Yo te lo compararía un poquito al caso Popular en 2007. Vale. Es decir, en 2017, perdón. Banco Popular está dentro de un sistema financiero sólido, muy sólido, mejorando además, y el Banco Popular, pues en su caso por mala gestión. No solo mala gestión, sino que incluso maquillajes contables, que se verá si Credit Suisse también los tenía, y fue un banco que se liquidó en su momento y el sistema financiero ni se enteró. Yo creo que es un poquito esto. Se habla mucho de si este caso Credit Suisse es un poco extrapolable a otros bancos, y durante un día se habló de Deutsche Bank. Sí. Que Deutsche Bank fue un banco que hace unos años sí que tenía un balance peligroso por tema de derivados, parecido a lo que te contaba de la época Lehman Brothers, pero se quitaron muchos derivados de encima. Deutsche Bank es un banco con toda la solvencia del mundo, que no tiene problema alguno, igual que ningún banco europeo. La banca europea, desde la crisis financiera, pocas cosas ha hecho bien el Banco Central Europeo, pocas cosas ha hecho bien la Unión Monetaria Europea, pero una de las cosas que sí que ha hecho bien es conseguir una solvencia de los bancos real, un control bancario único muy fuerte, que además se quiere ir mejorando, ¿eh? Se quiere, con ciertas reticencias, por ejemplo de Alemania, justamente, el país donde es Deutsche Bank, pero sí que se ha conseguido que al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, pues que la solvencia de la banca europea sea real. También la americana, al menos de la banca grande. O sea, han apretado un poco la regulación bancaria. Han apretado mucho. Todos sabemos que ahora no nos dan hipotecas al 100% más gastos, todos sabemos que para abrir una cuenta bancaria pues nos piden muchas cosas. Por lo tanto, pues son cosas que han provocado, que seguramente ha afectado a los márgenes de los bancos, seguro, o sea, ha afectado a sus beneficios, pero ha hecho que la banca sea solvente. Y si miramos, yo creo que al final ver la evolución de los precios, cómo el mercado te está marcando, ya te está advirtiendo. Fíjate, no sé si se aprecia muy bien, pero abajo tenemos a Credit Suisse. Esta línea es Credit Suisse. Credit Suisse lleva mal desde 2021. Claro. Fíjate que más o menos los bancos van correlacionados, ¿eh? Aquí he puesto un banco de cada país, ING en Holanda, Santander en España, Intesa San Paolo en Italia, Deutsche Bank en Alemania, ¿vale? Y fíjate que más o menos van correlacionados. ¿Por qué? Porque el sector financiero es un sector muy cíclico. Si la economía va bien, los bancos van bien. Si la economía va mal, los bancos no van a ir tan bien. Por lo tanto, si todos van más o menos a la par y vemos que uno se separa, por algo es. Claro. Y sabíamos que Credit Suisse le pasaba. Ojo, si extrapolamos esto a lo que está pasando hoy en día en la banca española, cuidado con las conclusiones. Fíjate que la banca española, vemos como los grandes bancos lo están haciendo muy bien este año y los pequeños menos bien, precisamente por ese riesgo que hay, entre comillas, porque la banca grande está más regulada que la pequeña, pero realmente aún con estas caídas que por ejemplo vemos en Bankinter o Unicaja, que vienen de subidas previas muy fuertes, sobre todo en el caso de Unicaja, no son preocupantes. Es verdad que hay una cierta diferencia entre los diferentes bancos españoles, pero no lo achacaría a un problema de solvencia, sino que un poquito de tamaño. Y te voy a decir un poco más, Alberto. Esta crisis de los bancos creo que ha sido buena.
O sea, dirás, ostras, pero han liquidado Credit Suisse, los accionistas de Credit Suisse están fastidiados, sí. El caso es accionista Bueno, salió el CEO pidiendo disculpas sí, públicamente, pero el que ha invertido el sí, dinero, sí, lo ha perdido. había que tener mucho coraje en invertir dinero en Credit Suisse, igual que había que tener mucho coraje en invertir dinero en Banco Popular en el 2017, pero se ha limpiado un poco más el sistema financiero. Hay más controles en Estados Unidos que en los que no había. Es decir, lo que pasó en la crisis financiera en Europa, que Europa dijo, ostras, no podemos tener los bancos así, Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a ver que los bancos pequeños también, vamos a asegurar más de 250.000 dólares, que es su fondo de garantía de depósito. Por lo tanto, ese incremento de regulación pues ha mejorado el sistema financiero. Otra ventaja que tiene esta crisis financiera, y luego hablaremos de tipos de interés, puede provocar que los bancos centrales digan, bueno, hemos subido tipos, a los bancos les va muy bien la subida de tipos, porque son más márgenes, el Euribor más 0,5, que no pagamos intereses antes por una hipoteca y ahora pagamos un 4 y pico, es beneficio para el banco. Pero a la población no. Pero a la población no. Claro. Por lo tanto, al final es un sector cíclico. Si a la población no le va bien, va a dejar de ir hipotecas o va a empezar a no pagarlas. Correcto. Por lo tanto, han visto que ya con ciertos problemillas en algunos bancos que se han pasado de rosca en subir tipos. Y además, si no suben tanto tipos, puede provocar que esa temida recesión de la que hablabas en la introducción no se produzca o sea más leve. Por lo tanto, la crisis de los bancos ha ido bien, ha limpiado, ha hecho más controles y ha hecho que ciertas tendencias macroeconómicas pues puedan cambiar se detengan un poco. Bueno, y siempre obviamente no hay una correlación entre bolsa y economía real. O por lo menos hemos visto muchos años que había crisis en la economía real y subidas de bolsa y viceversa, subida economía real con buen crecimiento. Y ¿cómo ves este 2023 versus el 2022? A ver, en las bolsas ya se está marcando un poquito esa gran diferencia que hay entre 2022 y 2023. A ver si nos pudieras hacer una introducción sobre eso. Fijaos, aquí una tabla simplemente con los ganadores de este año en el primer trimestre, más unos días más, es un dato de 7 de abril. Vemos que, por ejemplo, el Nasdaq, que es el índice tecnológico americano, es la bolsa que más sube bastante Europa. Pero bueno, eso, dices, bueno, es normal en el entorno que vivo. Pero si ¿Cómo ha estado con respecto del año pasado? El Nasdaq creo que perdió un 30 y pico. Pues fíjate, aquí vemos Nasdaq, que era el primero de estos 15 índices, el año pasado fue el 15. Claro. Bovespa, que fue el primero, este año es el 15. Es decir, ¿a qué se debe? Bovespa es Brasil. Bovespa es Brasil, correcto. De los pocos que, fijaos que, si vemos la columna de la derecha, los índices que más han recuperado eran los peores. Es decir, correcto, prácticamente es girar la tabla. Y vemos cómo, pues por ejemplo, Nasdaq ha subido 14 posiciones, el MIB italiano 8, el Eurostock 5, ¿vale? Es decir, subidas, el mundo ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado el mundo? Podemos hablar de recesión, que eso no se ha producido. Vamos a lo que ha cambiado y después podemos hablar de la recesión, que creo que hay que hablar. Sí. En el mundo ha cambiado el tema de los bancos. O sea, lo comentaba antes, esta crisis financiera, mini crisis financiera, pues ha hecho que la cosa cambie. Se está frenando la inflación, ahora lo veremos, se está frenando las subidas de tipos de interés y hay la posible recesión. Todo esto ha hecho que, respecto al año pasado, que eran de subidas fuertes de tipos de interés, de crecimiento económico, de subidas fuertes de inflación, de la banca pues mejorando balances gracias a las subidas de tipos. Claro, ahora se ha girado. Correcto. Demasiadas subidas de tipos que están frenando, inflación que se está frenando, etcétera, etcétera. Por esto que decíamos antes, que los bancos centrales tal vez se pasaron de rosca un poco, ¿no? Sí, porque todo el mundo le estaba diciendo frenen, que nos cargamos la economía. Claro, cuando antes todo el mundo les decía aprieta un poco. Claro. Que no podemos tener 6 años de tipos de interés negativos, que no podemos tener una inflación tan creciente, porque al final la gente tiene que entender que cuando hay mucho dinero en circulación, cuando se bajan mucho los tipos de interés, cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana hace inyecciones de liquidez, lo que provoca es que ese dinero llegue más a las familias y a las empresas. Si yo pido un préstamo al 0%, pues pediré más dinero que si me lo pido al 6%, ¿vale? Y además el banco tiene liquidez de sobra para dejar, por lo tanto hay más dinero en circulación. ¿Qué pasa en cualquier activo que hay demasiado
de ese activo, que eso pierde valor. Como pasa en Argentina, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, sobre emisión monetaria a lo bestia y claro, inflación al 100%. Pero claro, porque el dinero pierde valor. ¿Respecto a qué? Me dirás, no, yo todo. tengo mis 100 euros. No, pierde valor respecto a lo que compras con ese dinero. Hay demasiado. ¿Vale? Entonces, tus 100 euros son 100 euros, pero los 100 cafés que hacías antes con 100 euros, ahora son 50. Correcto. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de perder valor. Y esto nos está llevando a una especie de... O sea, la inflación, por así decirlo, nos está empujando hacia una recesión. Tenemos, obviamente, con la inflación y los tipos, tenemos ganadores y perdedores. Y también la recesión. Es decir, esto puede empujar una recesión, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos podrías dar sobre esto? Lo primero que hay que valorar es si es verdad que se está frenando esa inflación. Vemos en la gráfica que sí, esto es una gráfica de datos mensuales agregados, no interanuales, que están muy sesgados. ¿Por qué? Porque una interanual, por ejemplo, el mes de marzo salió que España, inflación de un 3,3, claro, lo estás comparando con marzo del año pasado, que era justo después del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, son datos que estos interanuales, sobre todo cuando hay muchas variaciones extraordinarias, como ha habido en los últimos 2 años, pues yo creo que no son muy válidos. Yo creo que es más importante ver cómo mes a mes va incrementando esa inflación. Y aquí vemos cómo se está claramente frenando. Sí. Es decir, un mes más, un mes menos, pero la curva se está aplanando. ¿Por qué? Porque las materias primas están cayendo fuertemente. No solo cayendo o no subiendo, sino que cayendo fuertemente. A pesar de la inflación no caerá, se estabilizará. ¿Y la demanda también está cayendo? Claro, es que de hecho la materia prima cae por una falta de demanda. ¿Qué materia prima fue la que estuvo más de moda el año pasado en subidas? El petróleo. Una parte por la guerra de Rusia a Ucrania, evidentemente, que le afecta. Pero por otra, porque después de la COVID, en la que no había barcos en funcionamiento porque no podíamos viajar, no podíamos comprar, por lo tanto no había barcos en funcionamiento, los aviones estaban en los hangares, los camiones estaban en sus garajes. ¿Qué pasa? Que después de la COVID todo se activó, hubo un incremento de demanda fuerte, subieron mucho las materias primas. Ese incremento de inflación, junto con la subida de tipos, ha dicho, ostras, pues a lo mejor ya no viajo, ya no compro, y esa falta de demanda ha hecho que las materias primas hayan caído fuertemente. Y no solo las energéticas, las alimentarias y las industriales también. Es decir, cuando hablamos de materia prima, no solo hablamos de petróleo o de gas, que el gas todavía ha caído mucho más. Fijaos que la única materia prima que está, las dos únicas que están respecto al año pasado un poquito arriba, es el oro y los materiales preciosos, que no afectan realmente a la economía diaria. Por lo tanto, ahí la inflación debería moderarse mucho más. Es verdad que hay una inflación de segunda ronda, que es decir, para hablando un poco fácil, una empresa que le han subido mucho los costes de transporte o los costes de luz, que no ha podido repercutirlo a sus clientes, pues ahora lo está empezando a repercutir. Eso es la famosa inflación subyacente, ¿vale? Que esa sí que todavía no está controlada, pero evidentemente con estas subidas de tipos que ha habido, que van con retraso, las subidas de tipos no es subo tipos hoy, mañana dejo de comprar o de pedir préstamos, ni mucho menos. Claro. Entonces se nota un poco tarde, pues esa inflación se está frenando, y precisamente vemos cómo las subidas de tipos se han frenado. Aquí he puesto 3 gráficas, los bonos a 10 años alemanes, americanos y españoles, y fijaos que desde máximos han hecho unas caídas muy fuertes. ¿Por qué? Porque el mercado ya interpreta esa caída de tipos. Claro. Y respecto bueno, me gusta poner esta pantalla, ya la que puse en el anterior vídeo, sí, porque mucho usuario puede estar diciendo, hostia, pero es que yo ayer oí que el Banco Central Europeo diría que todavía seguiría subiendo tipos. Esta pantalla la pongo siempre, 16 de diciembre de 2021, Christine Lagarde, no subiremos tipos en 2022. Por lo tanto, no es muy fiable. Que lo digan no es no es nada fiable. Correcto. ¿Y quién puede ganar de esto? Me preguntabas también. Pues evidentemente hay sectores muy ganadores de una bajada de inflación o de una estabilización de la inflación y de la bajada de tipos. La tecnología es uno de ellos, sobre todo la tecnología más disruptiva, la tecnología que tiene más deuda, la tecnología que todavía tiene menos beneficios, ¿vale? Pues menos costes financieros, menos costes de materiales, pues le va muy bien. El inmobiliario, bajada de tipos es aumento de compra. Aumento de compra. Cuidado con el inmobiliario, luego lo veremos un poquito, porque hay fases muy diferentes, he dicho, la subida de tipos, la bajada no afecta al momento en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido.
el precio inmobiliario se han desplomado, en Europa todavía no, Exacto. va con cierto retraso, Sí, ¿vale? sí, sí. Cuidado con eso, hablo del inmobiliario, pero hay que ser selectivo, y en según qué inmobiliario, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de inmobiliario. Por eso te quería preguntar la siguiente cosa, que es que se nos acaba el tiempo, el tema de los cisnes negros. ¿Qué es lo que tú ves que puede andar cuidado con para el 2023? A ver, desde la perspectiva, obviamente, desde aquí, desde abril, ¿no? Los cisnes negros son acontecimientos que no se esperan en el mercado y que pueden llegar y fastidiarlo todo. Si yo digo, veremos también un poquito efectos de la recesión, lo que pasa cuando hay recesión, que me lo has preguntado al principio y todavía Sí. no te lo he contado. Los cisnes negros sería pues la COVID, sería la guerra de Ucrania, ¿vale? Aquí he enumerado algunos, pero realmente no son cisnes negros, porque sería que la crisis de bancos fuera más fuerte de lo que yo estoy diciendo. Como hay crisis como ya ha habido, pues no sería tan, pero podría afectar, que la inflación siga subiendo más de lo que esperamos, que los tipos suban más de lo que esperamos. Comentabas en la introducción tema de Taiwán y China, cuidado con esta guerra fría, que sea solo fría, entre China y Estados Unidos. Bueno, al final China-Taiwán es China-Estados Unidos y todo lo que hay alrededor, que haya resultados empresariales peor de lo esperado. Empiezan esta misma semana los resultados empresariales, pues nosotros esperamos ya resultados por debajo de lo que eran, porque toda esta inflación, subida de tipos, etcétera, etcétera, evidentemente afecta a las empresas, pero que todavía sean peor de lo esperados. O realmente un cisne negro real, que es decir, que venga algo que no esperamos. Entonces, claro, los 3 trimestres que nos quedan, tenemos todas esas sombras encima, pero de momento no hay realmente un acontecimiento que lo pueda fastidiar todo todavía. Perfecto. Bueno, y muy brevemente, ¿podríamos hablar de soportes de bolsas? De cómo estás con esa parte. Sí, pero lo que no si quieres, en vez de, como tenemos menos tiempo, si quieres, en vez de soportes que son más puntuales, tema de la recesión, que no te he llegado a contestar. Evidentemente no sé si habrá recesión, son datos macros que se me escapan. En esta pantalla tenéis las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Según ellos no habrá recesión, incluso países emergentes, gracias a China, pues subida de Producto Interior Bruto en este 2023, de hecho mejoras en algunos aspectos, en algunos puntos de cara a 2023, por lo tanto no lo sé. El Fondo Monetario Internacional dice que no, es verdad que se equivocan muchísimo, por lo tanto hay que ver y qué pasa si hay recesión, más que a ver si hay recesión. Aquí también enseñé este gráfico en la última sesión de visión de mercados, 2020, la recesión más fuerte que ha habido en las últimas décadas, y las bolsas, algunas bajaron, otras subieron. Desde mínimos de marzo, que es cuando nos anunciaron el confinamiento, todas las bolsas han subido, eso fue el mínimo. Por lo tanto, no digamos, hay recesión, las empresas van a ganar menos dinero. Ojo, que eso lo podemos tener contabilizado. Claro. Y un ejemplo es ver cómo el año pasado crecimientos en España del 5,5, en la zona de euro del 3 y pico, casi del 2 en Estados Unidos, provocó caídas de bolsa, pues las que estamos viendo, 5 y pico, 7, 12, es decir, la bolsa se puede haber anticipado. Dices, no, hay recesión, las bolsas bajarán. Es que el año pasado hubo una expansión económica brutal, a pesar de toda la inflación, a pesar de las subidas de tipos, y las bolsas cayeron. ¿Por qué? Porque las bolsas ya anticiparon esa posible recesión. Y aquí también hay sectores ganadores y perdedores, y además de los defensivos, que en caso de recesión no les afecta mucho, como las telecomunicaciones, como la salud, ¿vale? Tú estás enfermo, te vas a tomar el medicamento, pero me gustaría tratar tema de bancos rápido, lo he medio dicho antes. Es decir, un banco, la recesión le va fatal, pero es verdad que los ratios de los bancos todavía son muy buenos. Es decir, esta subida de tipos le han hecho mejorar mucho los ratios de los castigos de los años anteriores. Veremos, si no ya se llega a la recesión, todavía puede quedar recorrido en la banca europea, y más después del último castigo de hace unas semanas. Y después el inmobiliario. El inmobiliario, que además, seguro que muchos que nos están viendo, pues una de las opciones que tiene es invertir en inmobiliario. Se puede invertir en inmobiliario real, pero también en inmobiliario en mercados. Depende de las cantidades de dinero que tengas. Si tienes que hipotecar, si pierdes todos los ahorros que tienes, los inviertes ahí, pues seguramente es mejor vía mercados. Y además se puede seleccionar un poquito.
En Estados Unidos, insisto, ya los tipos hipotecarios han bajado del 7 y pico al 6,2, ¿vale? Eso ha hecho ya que el precio inmobiliario se empiece a recuperar. Y además de forma selectiva, si hay recesión, hay subsectores inmobiliarios que sí que les puede ir bien. Claro. Que claro, comprar uno directamente no sé si puede, pero ir a un fondo de inversión de REITs o de SOCIMIs, de acciones inmobiliarias sí que puede. Pues residencias, trasteros, campings, todo esto low cost, digamos, pues puede ir bien en épocas de recesión. Evidentemente el comercial no, pero cuidado, porque si no hay recesión, el comercial, que ha estado muy castigado, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pues podría irse para arriba. Por lo tanto, es un sector, yo creo que a tener en cuenta, a tener en cartera. Si podemos seleccionar fondos que inviertan más en unos subsectores que otros, o directamente en un REIT es una inmobiliaria que cotiza, ¿vale? En un REIT que tenga pues más trasteros, más el campings. equivalente a SOCIMI aquí. Exacto, el equivalente aquí a SOCIMI, un mercado en España poco desarrollado todavía, no entiendo muy bien por qué, porque las ventajas tanto para el propietario mayoritario como para los inversores es brutal. De hecho, en países anglosajones los REITs de hecho son los que más rentabilidad por dividendo tienen, por hacerte una idea. Por lo tanto, no entiendo muy bien por qué en España no se ha desarrollado, pero en otros países... ha crecido, ¿no? Por lo pronto, sí, las SOCIMIs ahora creo que cotizan 100 y algo. Sí, pero bueno, yo creo que tenemos... Falta mucho para las 4.000 que tiene Inglaterra. Claro, un mercado además que tenemos tanta visión de inmobiliario, hoteles, edificios, casas, solares... Es decir, yo creo que tenemos un sesgo inmobiliario importante en España que no se está llevando a mercados, pero bueno. Leía el otro día que en Estados Unidos cotizan unas 8.000 REITs o SOCIMIs y aquí estamos en las 100 y pico. Claro, y cuando evidentemente tenemos que tener menos que Estados Unidos por tamaño, pero 100 y pico no se sostiene. No se sostiene. Claro. Perfecto, Luis. Bueno, pues muchas gracias entonces y esperamos en el próximo trimestre que tengamos menos cisnes negros y más claridad en los mercados. Genial. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.